Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta frase no nace de mí, sino que esta frase es algo que está relatado en la palabra. Y es una frase que mencionó el Señor Jesucristo. Hay 7 frases que se conocen como las 7 frases o palabras que el Señor Jesucristo dijo estando en la cruz antes de morir. Y una de esas frases es esta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vamos a ver 3 cosas en relación a esto. Y quisiera que pudiéramos leer allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 45 y 46. Ahí la NBI se la pueden proyectar. Mateo 27, verso 45 al 46. Dice así la palabra del Señor. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Aquí Jesucristo ya estaba en la cruz. Él estaba en la cruz. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como a las 3 de la tarde, el versículo anterior, el 46, como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta frase la dijo el Señor Jesucristo estando en la cruz. Y vamos a tratar de explicar qué significa esta frase. Y poder entender en relación a esta frase que el Señor Jesucristo, poder entender un poco lo que significó para Él morir en la cruz, para que usted y yo tomemos peso a lo que vamos a hacer en un momento más cuando tengamos la cena del Señor, donde la Escritura dice que la cena del Señor lo hacemos en memoria de Él, recordando su sacrificio. Y vamos a ver en relación a esta frase qué significó para Él, en relación a esto puntual, estar ahí en la cruz y entregar su vida por nosotros. El Señor Jesucristo en esta frase le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y desamparar se puede definir como abandonar o dejar sin amparo a alguien o algo. Interesante. O sea, el Señor Jesucristo, en otras palabras, allí en la cruz, Él sintió el abandono del Padre. Él sintió el abandono de Dios para su vida. Y uno podría decir: pero ¿cómo puede ser eso? Si Jesucristo es Dios. ¿Cómo puede ser eso si Jesucristo y Dios son uno solo? ¿Cómo entonces Jesús está diciendo que el Padre, que Dios lo abandonó? Nosotros creemos en un Dios trino, un solo Dios en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 3 forman un solo Dios. Y debemos entender que Jesucristo es la persona que disfrutaba o disfruta de las 2 naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Cómo explicamos eso? No lo sé. Pero Jesucristo, Él era 100% hombre y era 100% Dios. Y es por eso que muchas veces en los evangelios nosotros vemos al Señor Jesucristo que se muestra en su forma humana. Él tuvo hambre, Él tuvo sed, Él se cansó, Él se molestó, Él se alegró, en fin, como un hombre. Pero también Él mostraba su faceta divina. Cuando Él decía a sus discípulos: yo y mi Padre, uno somos. Entonces, en esta frase que el Señor Jesucristo dice allí en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?,
debemos dejar bien en claro que el abandono del Señor Jesucristo de parte de Dios lo experimentó en su parte humana. Lo experimentó en su parte humana. Jesucristo nunca dejó de tener comunión con el Padre. Como Dios, en su parte divina, nunca dejó de tener comunión. Pero en su parte humana, sí. En su parte humana, sí. Es por eso que Jesucristo le dice, Dios mío, y no le dice, Padre mío, porque me has abandonado. Es la única frase que Jesucristo, estando en la cruz, se refiere a Dios como Dios y no como Padre. Si usted se pone a leer cuando Jesucristo estuvo en la cruz, Él le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero aquí Él no se refirió al Padre. Él vio a Dios, porque Él estaba en su condición humana, estaba experimentando esto. Jesucristo nunca rompió la comunión con el Padre. Jesucristo no llevó el pecado de la humanidad sobre su lado divino. Jesucristo no llevó los pecados suyos y los míos en su lado divino. Él los llevó en su lado humano. Por eso la Escritura dice que Jesucristo tenía que hacerse hombre. Tenía que dejar lo que Él vivía en la eternidad con Dios y hacerse hombre y vivir como uno de nosotros para poder entregarse en sacrificio por usted y por mí. Entonces lo primero que debemos dejar claros, amados hermanos, es que cuando Jesucristo, estando en la cruz, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él lo está haciendo de su parte humana. De Jesús como hombre. De Jesús como hombre. Él experimentó el abandono de Dios. Porque Él llevó los pecados míos y suyos, no de Él, porque Él era sin pecado. Él los llevó en su parte humana. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice, Él mismo en su cuerpo, refiriéndose a Jesucristo, Él mismo en su cuerpo, en su parte humana, en su parte, por así decirlo, de carne y hueso, Él mismo llevó al madero nuestros pecados. ¿En qué llevó Jesucristo nuestros pecados al madero? ¿En qué condición? En su cuerpo, en su parte humana, Él llevó al madero, a la cruz, nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Entonces lo primero que debemos dejar claro, amados hermanos, es que esta frase que el Señor Jesucristo declaró en la cruz, lo hizo en su parte humana, no en su parte divina. En su parte divina Jesucristo nunca dejó de tener comunión con Dios, pero en su parte humana sí. En este momento allí en la cruz, podríamos decir que Dios le dio la espalda a Jesucristo. Jesucristo sintió que Dios el Padre le diera la espalda y lo abandonara. Y vamos a ver por qué. Entonces, dejando eso en primer lugar claro, de que esto Jesucristo lo vivió, lo experimentó en su parte humana. Entonces, lo segundo, ¿por qué Jesús experimentó el abandono de Dios? ¿Por qué Jesús, estando en la cruz, experimentó que el Padre, que Dios le dio la espalda? Porque Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sintió esa sensación. Él experimentó que Dios lo había abandonado, que Dios lo había dejado. ¿Pero por qué Jesucristo experimentó eso? Sin lugar a dudas, amados, que este momento de Jesucristo en la cruz fue el momento más duro
en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Fue el momento más duro para Él. Durante su estadía en esta tierra, el momento más difícil, el momento más duro que Él experimentó fue sentir que Dios lo había abandonado, sentir que el Padre le estaba dando la espalda, sentir que los ojos de Dios no estaban sobre Él. Jesucristo había experimentado el abandono humano de personas. Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, experimentó el abandono de la gente que lo seguía. Si nosotros vemos los evangelios, cuando Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén, ¿cómo lo recibieron? ¿Cómo recibieron a Jesucristo a la entrada de Jerusalén? Con palmas. Tendían sus ropas para que Jesucristo pasara. Lo alababan. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y unos días después, esas mismas personas le estaban diciendo: crucifíquenlo. No queremos a Jesús. Queremos que liberen a Barrabás. No queremos que liberen a Jesús. Queremos que liberen a Barrabás. Crucifiquen a Jesús. Entonces Jesús experimentó el abandono, el rechazo de las personas. Pero también Jesucristo experimentó en su humanidad el abandono de sus propios discípulos. Lo experimentó. En Mateo 26, cuando Jesucristo fue arrestado allí en el huerto de Getsemaní, dice que cuando lo arrestaron, todos sus discípulos se fueron. Lo dejaron solo. Se fueron. Pero ahí, cuando los discípulos dejaron solo al Señor Jesucristo, ahí no hizo esta exclamación Jesús. No hizo esta exclamación: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, cuando la gente le estaba gritando que lo crucificaran. No lo hizo ahí, lo hizo aquí, estando en la cruz. Él experimentó que Dios le estaba dando la espalda. Que Dios le estaba dando la espalda. Aquí experimentó que su Padre no lo estaba mirando. Y la sensación para Jesús en su humanidad tiene que haber sido tremenda, amados. Porque Jesucristo nunca se había apartado de Dios. Jesucristo nunca había sentido una lejanía con Dios. Ellos siempre estuvieron unidos de la eternidad y hasta la eternidad. Habían permanecido unidos. Pero en este momento puntual en la cruz, Jesucristo sintió el abandono del Padre. Juan capítulo 1, verso 1 en adelante dice, refiriéndose al Señor Jesucristo: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios, refiriéndose a Jesucristo. Él estaba con Dios en el principio, siempre juntos en el principio. Y el Verbo se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, esto Jesucristo lo experimentó siendo un hombre, como usted y como yo. Experimentó el abandono de Dios. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Jesucristo pasó incluso por alto eso? ¿Por qué Jesucristo incluso soportó el sentir el abandono de Dios allí en la cruz? Fíjese lo que dice Isaías 59, verso 1 y 2. Aquí está la respuesta de por qué Jesucristo experimentó en cierta medida el abandono del Padre allí en la cruz. Y clamó estas palabras. Isaías 59, verso 1 del Señor, 1 al 2 dice: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Fíjese lo que dice el verso 2. Son las iniquidades
de ustedes y las mías, las que los separan de su Dios. Son las iniquidades de ustedes y las mías las que nos separan de su Dios. Son estos pecados los que llevan a ocultar su rostro para no escuchar. ¿Qué fue lo que llevó a que Jesucristo experimentara el abandono de Dios? Según este versículo, nuestros pecados. El pecado nos separa de Dios sí o sí. El pecado nos separa de Dios sí o sí. El pecado nos separa de Dios sí o sí. Y Jesucristo lo experimentó. Jesucristo experimentó esto. Que el Padre ocultara su rostro de Él. Que la vista del Padre girara hacia otro lado. Pero no por culpa de Él, sino porque Jesucristo en la cruz estaba cargando el pecado suyo y el mío. Estaba llevando sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad. Por eso que el Padre no podía ver a Jesucristo en su humanidad, porque estaba llevando el pecado de todos nosotros. Y eso produjo una separación humanamente entre la persona de Jesús, entre la parte humana de Jesús y el Dios Santo. Son los pecados de nosotros lo que llevaron a que Jesucristo experimentara en la cruz del Calvario el abandono del Padre. Él tomó nuestro lugar en la cruz. La muerte del Señor Jesucristo fue una muerte sustitutoria. Él tomó nuestro lugar. Él no tenía que estar ahí, porque Él era sin pecado. Pero Él, por el amor que nos tiene, Él decidió entregar su vida en la cruz. Decidió entregar su vida en la cruz y cargar sobre sus hombros los pecados de toda la humanidad. Primera de Pedro 3:18 dice: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. El justo, Jesucristo, el justo por los injustos. Jesucristo el justo por los injustos. Nosotros somos injustos, pero Jesucristo el justo tomó nuestro lugar en la cruz. Él llevó sobre sus hombros nuestros pecados. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Gloria al nombre del Señor. Entonces, si Jesucristo, amados hermanos, fue capaz de soportar el sentir el abandono del Padre en la cruz, oiga, no hay otro amor más grande que ese. No hay otro amor más grande que ese. ¿Qué más muestra de amor queremos nosotros de parte de Jesucristo, que Él estuvo dispuesto a soportar que el Padre en el momento más difícil, en el momento más complicado, diera vuelta su espalda y dejara de mirarlo por un momento a Jesucristo como hombre en la cruz? Fue por usted y por mí. ¿Y qué hacemos nosotros muchas veces? Le seguimos agregando más peso a esa cruz. Con nuestras actitudes, con nuestros errores, con nuestros pecados, le seguimos agregando más peso a esa cruz. Jesús llevaba el pecado de todos nosotros y el Dios Santo no tolera el pecado. Hace muchos años atrás, más de 1000 años atrás, estas mismas frases fueron dichas por David, Salmo 22.
que es lo que se conoce como un salmo mesiánico. Lo experimentó David, pero se estaba proyectando hacia el Mesías, hacia Jesucristo. Y seguramente cuando Jesucristo estaba allí en la cruz, se acordó de este salmo. Se acordó de este Salmo 22. Salmo 22, verso 1 al 3 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí lo está diciendo David. ¿Por qué estás lejos para salvarme? ¿Tan lejos de mis gritos de angustia? Oiga, lo está diciendo David hace miles de años atrás. Pero también lo estaba experimentando el Señor Jesucristo en la cruz. Lo estaba experimentando el Señor Jesucristo en su humanidad. Lo estaba experimentando allí en la cruz. Por eso en Mateo dice que Jesucristo esta frase la gritó con voz alta. Porque era una desesperación sentir el abandono de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos para salvarme? ¿Tan lejos de mis gritos de angustia? Dios mío, clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. Y mira lo que dice el verso 3. Pero tú eres santo. Por eso Dios tuvo que abandonar a Jesucristo en la cruz. Porque Dios es un Dios santo. Y el Dios santo no tolera el pecado. El Dios santo no tolera el pecado. Por eso tuvo que abandonar a Jesucristo en su humanidad allí en la cruz. Jesucristo le estaba representando a usted y me estaba representando a mí. Porque tú eres santo y te sientas en tu trono. Habita en las alabanzas de Israel. Aquí surge una pregunta para nosotros. Si ese Dios santo no pasó por alto a su propio Hijo, ese Dios santo aplicó su justicia con su propio Hijo, ¿por qué de repente nosotros pensamos y abusamos de la gracia de Dios? No importa, peco hoy día, mañana le pido perdón y seguimos como si nada. Jesucristo Dios no pasó por alto. En su santidad no pasó por alto al ver a Jesucristo humano envuelto por el pecado de la humanidad. Que Dios nos ayude, amados. Que Dios nos ayude a poder entender que nuestro Dios santo no tolera el pecado ni ayer, ni ahora, ni mañana. Que Dios nos ayude, amados, a que esto que el Señor Jesucristo vivió en la cruz, de experimentar el abandono del Padre, sea en vano. Porque usted y yo hacemos lo que queremos. Porque usted y yo no nos alineamos con la palabra. Porque usted y yo un día sí, un día no. Hoy día peco, mañana pido perdón, después peco, pido perdón, después peco, pido perdón. Cuidado. Que Dios nos ayude, amados, a poder entender que el Señor Jesucristo experimentó allí en la cruz el abandono del Padre por amor a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Fue el momento, sin lugar a duda, el momento más difícil en la vida del Señor Jesucristo mientras anduvo aquí en la tierra. Él no exclamó cuando estando en la cruz lo insultaban. Él no exclamó cuando estando en la cruz lo escupían. Él no exclamó cuando le pusieron la corona de espinas. Él no exclamó cuando lo azotaron, hicieron su cuerpo pedazos. Él no exclamó con eso. Dice la Escritura en Isaías que Él cayó, enmudeció. Pero aquí,
en este versículo de Mateo 27, 45 y 46, Jesucristo ya no pudo callar. Jesucristo ya no pudo callar porque estaba experimentando el abandono de su Dios. Estaba experimentando el abandono del Padre. Ya no podía callar. Y eso lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Porque Él era sin pecado. Jesucristo era sin pecado. Por eso la Escritura nos dice que Jesucristo tomó el lugar que a nosotros nos correspondía en la cruz. Nuestros pecados sobre la persona de Jesús. Él ocupó el lugar que ocupaba el macho cabrío ahí en el Antiguo Testamento, en Levítico 16. El día de la expiación. Había un macho cabrío que el sacerdote ponía las manos sobre la cabeza y traspasaba todos los pecados del pueblo sobre ese macho cabrío. Y uno era sacrificado y el otro era lanzado al desierto. Y vagaba por el desierto hasta que moría. Ese macho cabrío representa a la persona de Jesucristo en la cruz. Sobre su cabeza, sobre el cuerpo del Señor Jesucristo, estaban depositados todos nuestros pecados. Y si usted hoy día en esta mañana está aquí, es gracias a que Jesucristo soportó incluso el abandono del Padre allí en la cruz. Gloria al nombre del Señor. Por último, para terminar y luego ya pasar a la cena, Jesucristo experimentó la soledad para también ayudarnos a nosotros. Hebreo dice, tal sumo sacerdote nos convenía. La Escritura dice que Jesucristo nos entiende, porque Él experimentó lo mismo que usted y yo experimentamos. ¿Se ha sentido solo, sola usted en algún momento? A lo mejor ahora mismo, en esta mañana, usted está viviendo una situación, algo y se siente sola, se siente solo. Los que estaban alrededor lo abandonaron. Los que estaban alrededor lo abandonaron. Y está solo. A lo mejor está enfrentando su enfermedad, la está enfrentando solo o sola. Su esposo se fue. Su esposa se fue. Sus hijos se fueron. Sus amigos se fueron. Y está solo o sola. Y se siente así. Y es más, a lo mejor usted también está sintiendo el abandono de Dios. Usted está sintiendo que en la situación que está viviendo, que está experimentando, el Padre le dio vuelta a la espalda. Dios le dio vuelta a la espalda. Déjeme decirle que Jesucristo en la cruz experimentó el abandono del Padre para que hoy día usted y yo no experimentemos eso. Y digamos, Jesucristo experimentó eso, pero yo hoy día tengo la convicción de que Jesucristo, que su presencia, que Dios el Padre está conmigo en todo tiempo. En todo tiempo. Él está con nosotros. Él no nos abandona. Él no nos deja. Porque Jesucristo también en la cruz ya cargó con eso. Pero sí tenemos que tener cuidado con nuestro pecado. Porque el pecado antes y hoy día nos separa de Dios. Eso nos separa de Dios. Jesús experimentó la soledad para ayudarnos a nosotros. ¿Hace cuánto tiempo a lo mejor usted se está sintiendo solo o sola en alguna situación? El Señor en esta mañana le dice, yo estoy contigo. El Señor Jesucristo le dice en esta mañana, yo sé lo que significa sentirse solo. Yo sé lo que significa sentir el abandono, porque yo lo viví, yo lo experimenté. La gente me abandonó. Mis amigos, mis discípulos me abandonaron. Mi padre en un momento en la cruz me abandonó. Entonces yo te entiendo, yo te comprendo y yo sé cómo se siente la experiencia de sentirse abandonado o abandonada. Y es por eso que Jesucristo en esta mañana,
cuando vayamos a cenar, ahora usted pueda sentir ese abrazo de Dios. Usted pueda sentir ese abrazo de Jesucristo diciéndole, no estés más solo o sola. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Le invito a que se pueda poner en pie.